cuando en el texto habla de pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, etcétera, etcétera, Adán y Eva entendieron eso muy claro. Entendían que esa simiente que saldría de ellos físicamente iba a ser el Salvador. ¿Y a quién se lo adjudicaron en pensamiento? A su primer hijo. Exacto. O sea, fijaos cómo todo esto que es tan espiritual, de hecho, tiene una aplicación totalmente física entre el ser humano. Le salió rana. Esperaban que Caín fuera Cristo y le salió rana. Pero rana hasta el punto en que mató a Abel, que era el representante de Cristo porque hacía las cosas correctamente y de todo corazón. Esto, fíjate que acabas de hablar un poco de esta línea, ¿no? de generaciones, cómo puede llegar a afectar a unos o a otros. Pero es interesante porque es cierto que a nivel de genética y de linajes hay unas ciertas líneas marcadas, ¿no? Pero a su vez sorprende porque, mira, Adán y Eva, que reconocen su pecado, que se entregan a Cristo totalmente y les sale un hijo tan bien y otro tan mal. ¿Cómo puede ser? Pasan generaciones, miles de años, llegamos hasta nosotros, llega el Evangelio a una familia y acepta uno y los otros nada de nada, al contrario, si se lo pueden cargar al hermano o a quien sea, mejor. ¿Qué pasa? O sea, aún hay cosas que se nos escapan. Y es cierto, y hay una parte del ser humano que, quieras o no, tiene la libertad de decir aún, sí, yo acepto. Aún con carga de linaje o sin carga de linaje. La transmisión del Evangelio a través de Abraham, no dice, levantaré hijos de estas piedras, tal. Y en cambio ellos no, somos linaje de Abraham, uy, ya somos salvos. Y resulta que miserias. Entonces hay cosas que aún se nos escapan a nivel genético. Pero es cierto que ahí hay una parte de decisión de todos, a nivel individual. Pero el tema del linaje sí que tiene un gran peso. Y esto, bueno, aprovecho ya para hacer propaganda, ¿vale? Cuando estemos en México, si Dios quiere, uno de los temas tendrá que ver con eso. Porque hay un linaje, una simiente que se transmite y se dividen en dos los antediluvianos, ¿no? Pues de eso es lo que vamos a tratar ahí. Porque esa será la clave para entender algo que cuando lees una cierta cita de lenguaje dices, ¿y eso de dónde lo sacó ella? ¿Fue inspiración divina? Sí, evidentemente. Pero ¿de dónde saca ella que antes del diluvio había sociedades secretas? Wow. Pues eso vamos a verlo en textos bíblicos. ¿De dónde surge? Y va a ser impresionante, porque todo lo que estamos haciendo en pesquisas arriba y abajo, mucha cosa tiene que ver con eso. Y allí lo vamos a mostrar. Y supongo que ya será el primer tema que servirá para que cuando una vez tengamos, si Dios quiere, el local ya inaugurado, se presente allí aún con más detalle, con más tiempo y salgan un montón de cosas después de eso. Pero el linaje, tened presente la simiente, es la clave de todo. Y siguiendo lo que dice Víctor, claro, es muy interesante. Tenemos también, él habla de Caín y Abel, pero los hijos de Noé. Uno sale bien, el otro sale más o menos, pero al final vale, se inclina al bien. Y el otro sale fatal. Y eran hijos del mismo padre y la misma madre. Claro, hay unas cuestiones que son muy inciertas para nosotros con nuestro conocimiento, hasta dónde podemos ver. Pero lo que tú decías también es verdad, que hay una carga a veces tan grande que inclusive hay niños que ya no tienen salvación. Wow. Porque ahí es donde se puede entender el tema que tanto se ha hablado, y Víctor tanto lo ha repetido desde el principio, esas cosas que leemos en el Antiguo Testamento cuando había que pasar a cuchillo a todos, inclusive a los niños de pecho. Porque la carga era, es decir, el espíritu de Satanás, la simiente de Satanás era tan fuerte, tan grande, tan dominante, que ya no había nada que hacer. Y eso también pasa. Es decir, Satanás también hace eso para que vengan generaciones que ya estén descalificadas para el cielo. Y eso lo puede lograr. Y lo ha logrado. ¿Y ahora qué está haciendo también? Está haciendo lo mismo. Está queriendo convertir a lo que eran esas naciones tipo amalecitas o los cananitas, pues al mundo entero. Para que vengan una generación que ya no tenga salvación. Bueno, es verdad que el poder de Cristo hace milagros, pero hay veces que ya, la Biblia es muy clara, hay veces que no hay nada que hacer ya. Wow. Por eso cuando dice el Señor, ¿no? Dice, como los días de Noé y Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, cuando hubo el juicio, todos ya estaban perdidos. Menos unos pocos, ¿no? Tuvieron que salir. Entonces, si eso está mostrando el tiempo final, pues es normal que si nos quedan 8 años tengamos que enfrentar a una generación perdida, ¿no?
Luego quiero recordar una frase de un pastor que luego se ha ido por otros derroteros y fatal, ¿no? Pero dijo algo que a mí me dejó, bueno, dice, nosotros heredamos una escopeta cargada y nosotros decidimos si apretamos el gatillo o no lo apretamos, ¿no? Eso es interesante, porque podemos tener una carga impresionante con muchos cartuchos, ¿no? Pero al final tenemos la decisión de apretar o no apretar, ¿no? el gatillo, a no ser que, claro, lleguemos a ese punto de que seamos esa generación del final, ¿no? Pero bueno, en esencia esa es la base. Gracias. Y mirad también el tema de linajes. Abraham tiene 2 hijos, el de la promesa y el otro. Y el otro vaya si termina liándola por generaciones y generaciones, ¿no? Hasta el punto, no sé si, yo sé que tú lo sabes porque lo hemos visto casi juntos hoy, ¿eh? Pero no sé si sabéis que hoy Israel está en estado de guerra. Ataque directamente de 5.000 cohetes y están sonando alarmas en Jerusalén y en el norte del país. Ataque desde Gaza. El grupo que actúa bajo una misión, título tipo Al-Aqsa, o sea, la mezquita. No somos conscientes, pero todo ese linaje sigue trayendo lío y lo va a traer hasta el fin del tiempo. Y estamos justo en un momento decisivo de la historia. Fijaos qué trascendencia llega a tener el linaje. Es que es brutal. Y sabemos que esto por profecía se va a cumplir. Habrá un lío tremendo en esa zona que va a repercutir en todo el mundo, como ya está pasando, ¿no? Y aún será más. Bueno, pues estamos en los tiempos finales y el peso del linaje, vaya que sí tendrá, y mucho. Y ojalá con el mensaje se consiga, con el poder del Espíritu Santo, que tanto de un bando como de otro algunos reaccionen y sean salvos. Porque no se dan cuenta y están entrando en una espiral que solo los lleva a la autodestrucción absoluta de ellos y de todos. Todo porque no quieren seguir la verdad. Qué triste. Ahora, una cosa a mí que me gustaría comentar bajo estos 2 aspectos. Por un lado, que lo que decía Víctor al principio, comentábamos, sí, hay cosas que se nos escapan. Es decir, de una misma padre y madre, uno sale bien, el otro sale mal. Es verdad, luego lo que hablábamos, hay linajes que se han ido corrompiendo hasta un extremo muy grande, pero siempre tenemos que tener también en la mente lo primero, porque si no, ¿a qué se está hablando mucho de linajes? Ahora se va a presentar muchos temas, ya Luis viene presentando para nivel histórico algo impresionante, claro, y podemos caer en el desánimo de decir, uy, mira, yo vengo de un pueblo totalmente camita, ya no tengo arreglo, y no es así. Al final Cam era hijo de Noé. Y de pueblos camitas, a ver, ¿no salió una de Jericó, que luego inclusive fue antecesora de Cristo? Entonces tenemos que tener en cuenta, decir, no, mira, yo soy semita, mira, la llevo así, voy en la cresta de la ola. O bueno, soy Jafet, vale, más o menos, me tengo que enforzar un poco, pero no como aquel que es de Cam. Claro, ojo con eso, porque las cosas después está el libre albedrío y sorpresas hay muchas. Interesante. Sí, Moab, que bueno, que era un poco semita también, aunque empezaron mal padre e hija, pero digamos que eran semitas. Me gustaría leer la carta, un párrafo de Elena de White, que comentaba Javi de la transfusión. El Señor Jesús ama a su pueblo y lo fortalece cuando éste pone su confianza en Cristo y depende plenamente de Él. Vivirá mediante su pueblo, dándole la inspiración de su Espíritu santificante, impartiendo al alma una transfusión vital de sí mismo. Cristo obra mediante las facultades de los suyos y hace que ellos elijan la voluntad de Cristo y procedan de acuerdo con el carácter de Él. Entonces ellos dicen con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, David. Interesante cita.
Al Eh, final, tiene que crecer Cristo en nosotros. O sea, el concepto es que dentro de nosotros crece Cristo. Es como la transformación acaba cuando, ¿no? Nos convertimos en Él. Claro. Y ese es el trabajo que tenemos diario, ¿no? Acabar siendo como Él. Y por eso tenemos que verle a Él, porque nuestra neurona espejo, sabemos que todos tenemos esa parte de imitación, vamos a imitar lo que veamos, ¿no? Y si estamos siempre viendo cosas que no son de Él, por eso tenemos que elevar nuestra mente, porque nuestro cerebro no distingue entre la imaginación y la realidad. Y por eso, si nosotros utilizamos esa herramienta que Dios nos puso para eso, no para que empecemos a imaginar cosas extrañas ni ahí que la mente se nos vaya en chorradas, sino que lo puso para eso, que podíamos imaginarnos el cielo, que podríamos imaginarnos cómo fue Él, su vida, cómo fue su muerte, cómo fue todo eso. Al imaginar eso y pensar en ello, podemos transformar nuestra mente y, por lo tanto, nuestro espíritu. El Espíritu de Cristo debe crecer en nosotros. Había una cita de Elena White que dice que orar en el nombre de Jesús sería orar en la mente y el Espíritu de Cristo. Claro, el Espíritu de Cristo, ¿qué es? Pues toda su personalidad, todo su ser, todo su alma, para entendernos, ¿no? Eso es algo apasionante pensar eso, ¿no? Que ese método, que ese sistema está hecho para que seamos todos coherederos con Él, porque cuando estemos en el cielo seremos coherederos con Él, ¿no? Todo esto quiere decir que hace falta un reavivamiento. ¿Y cómo se produce el reavivamiento? El lenguaje es clara. Por el interés en el estudio de las profecías. No solo las del pasado, evidentemente las que te tocan para el final. Si hay eso, nos empezaremos a centrar en lo que toca y nuestras tonterías se van al traste. Porque nos dejaremos de nuestro ego y de nuestro esto me interesa a mí y he de hacer esto y lo otro porque me va bien aunque vaya contra Dios, y nos vamos a centrar en lo que toca. Y cuando estamos con eso, andaremos como debemos andar. Y por cierto, aprovecho para decir, las vacas alazanas ya tienen 2 años. Siguen puras, rojas. Al 3er año puede ser sacrificada. Wow. Por eso la noticia de hoy no es una noticia cualquiera, que entren en guerra en este momento, ¿eh? No sé si eso se va a apaciguar pronto o no, no lo sé. Pero realmente estemos pendientes porque eso forma parte de la profecía, ¿eh? Y ahí es donde debemos estar atentos. Wow. Yendo en línea con lo que mencionaban, ¿no? El estudio de la profecía, leer tu Biblia, y es así como el cristiano debería meditar, ¿no? Me acuerdo en un culto que se hizo aquí en el ministerio, creo que no, claro, sí lo hizo Javi cuando mencionaba el ya, pero todavía no, con el tema de la simiente. Lo implanta, pero también es Cristo. Ya estaba la simiente en Adán y Eva cuando Cristo lo implanta, pero también tenía que esperar a que Cristo venga físicamente, ¿no? El ya, pero todavía no. Entonces, esa simiente que uno tiene dentro, uno de cierta manera tiene que hacer de su parte para que se active, ¿no? Para que no esté ahí inerte, digámoslo así. Y bueno, el cristiano, ¿dónde busca a Dios? ¿No? Dios está afuera, ¿no? Está en los cielos, está en la oración, leyendo su palabra. Entonces, cuando un cristiano medita, tiene que meditar en la Biblia. Como Víctor lo mencionaba, ¿no? En el estudio de la profecía, estudiar, orar. Daniel oraba 3 veces al día, se nos dice la palabra, ¿no? Entonces, ahí está la meditación. Entonces, esa simiente que tú tienes adentro con la que está afuera, que es Dios, se conecta. Y claro, y produce, ¿no? Cambios. Pero ¿qué pasa con la gente de la nueva era? O con la gente que hace yoga. Medita. ¿Para afuera o para adentro, no? Para adentro. Y sabemos que la simiente que está adentro activa es la de Satanás. Y la activas, ¿no? Y abres una puerta dimensional tan grande que ahora cómo la cierras, ¿no? Es interesante este tema de las simientes. Es interesante. Recordemos que esa gente es verdad que encuentra un poder, que creen que es de ellos, que es su verdadero ser, pero encuentran un poder y una luz inclusive. Es decir, es un ángel de luz. Es decir, y lo encuentran, por eso tienen experiencias impresionantes, sensaciones impresionantes, poderes impresionantes, porque encuentran algo dentro de ellos. Claro, ellos creen que es ellos, que ellos son la divinidad o lo que sea que le quieran ver, pero es un engaño impresionante. Claro. Y es realmente, y ese es otro de los temas que también se está enfilando al mundo a caer en eso de una manera total, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Sí, el tema del misticismo, Claro. es decir, no sé si escucharon lo de la última del Papa, de Preparando el Gobierno Mundial, cuando el Papa habla de la mística de las hojas,
La mística, bueno, lo que Víctor acaba